¿Qué tal? El módulo del que vamos a hablar el día de hoy se titula Relación de la salud general y la salud oral. Importancia del cuidado óptimo de la salud bucodental. Me presento. Mi nombre es Norma Samantha Romero Castro. Laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Odontología. Soy catedrática de materias como periodoncia, clínica de periodoncia, tanto en licenciatura como en posgrado. Mi formación es de odontóloga con especialidad en periodoncia, una maestría en salud pública con línea de investigación periodontal y un doctorado en ciencias biomédicas con línea de investigación en microbiología periodontal. Es un gusto estar con ustedes. Comenzamos. Bien, quise iniciar con esta definición de Bansal y colaboradores que dice que la boca es la ventana a la salud del cuerpo. Si entendemos la función de una ventana en una casa, podemos entender bien a qué se refiere este concepto. En una casa la ventana permite la entrada y salida de aire y sus componentes, partículas, moléculas, microorganismos. A través de esta ventana, pues es como se ventila una casa, ¿no? Salen contaminantes, pero entran contaminantes. Lo mismo pasa con la cavidad oral. La cavidad oral no es una cavidad aislada del resto de las cavidades del cuerpo, está comunicada, vamos a ver más adelante de qué manera, con otras cavidades y comunicada con otras estructuras anatómicas. Entonces, todo lo que entra a la boca puede contaminar parte del cuerpo, no nada más la cavidad oral, y lo que sale de ella también. Entonces, tenemos que tomar conciencia que la cavidad oral es contaminante para otras personas y que lo que ingresa puede hacernos daño como individuos. Esto es la base de entender que las bacterias, microorganismos que habitan en la cavidad oral pueden causar daño a otras personas y a nosotros mismos a través de un viaje por el torrente sanguíneo, lo vamos a ver más adelante, a diferentes órganos y sistemas de estas bacterias o sus productos bacterianos, productos tóxicos, endotoxinas y sustancias que producen las bacterias que van a causar daño a distancia. Pues vamos a continuar definiendo microbiota, definiendo microbioma, para poder entender cómo es que estos microorganismos que están en la cavidad oral pueden causar afecciones a nivel sistémico, no nada más a nivel local. Ahora definamos microbioma oral, que son los microorganismos que se encuentran en la cavidad oral humana y sus extensiones contiguas, con un límite en el esófago distal. Entonces incluye los microorganismos de las amígdalas, faringe, esófago, trompa de Eustaquio, oído medio, tráquea, pulmones, cavidad nasal, senos paranasales. Decíamos que la cavidad oral no es una cavidad aislada, que está comunicada, por ejemplo, con otras cavidades como los senos paranasales. Entonces podemos entender que todo lo que ingresa en la boca pues puede viajar a todas estas cavidades como los senos paranasales y estas estructuras que acabamos de mencionar. El microbioma oral no se limita nada más a bacterias, incluye también hongos, virus, incluso protozoos. Y bien, continuando con nuestro tema, vamos a ver que hay una relación bidireccional, como lo platicaba yo en un principio, de las enfermedades bucodentales y las enfermedades sistémicas. Anteriormente se consideraba que las enfermedades sistémicas, llámese VIH, a lo mejor una desnutrición, alguna condición sistémica como el embarazo, la menstruación, la pubertad, podían ejercer algún efecto sobre la cavidad oral y que había manifestaciones o hay manifestaciones secundarias a estas condiciones sistémicas. Siempre se vio esa relación, pero hace no mucho, hace unos años, se empezó a ver también la otra relación en donde se ve que las enfermedades bucales, sobre todo caries y enfermedades periodontales,
pueden ser un factor de riesgo para que el individuo presente diversas enfermedades sistémicas. De esta manera, estamos hablando de esa relación bidireccional, en donde un paciente que tiene una enfermedad sistémica puede estar manifestando en cavidad oral esas enfermedades sistémicas, y esas enfermedades bucales pudieran estar agravando esas enfermedades sistémicas. Y esto, para poderlo comprender, nos vamos a remontar un poquito en la historia al año de 1909, 1910, en donde se describe la teoría de la infección focal. Esta teoría decía que aquellos dientes despulpados, cuando se les quitaba el nervio, cuando los inicios de la endodoncia, se hicieron algunos cultivos en las raíces, dentro de las raíces de estos dientes, y se vio que muchas de estas bacterias se encontraban en estos conductos, podían estar a través del torrente sanguíneo viajando al resto de la economía del cuerpo e infectando, específicamente estreptococos, estafilococos. Entonces, esta teoría hizo que la endodoncia se pausara de momento, pero después evolucionara para tratar de limpiar y erradicar y tratar de esterilizar esos conductos que en ese tiempo se llamaban muertos, en donde quitaban toda vida, el nervio era extirpado, pero se encontraba por medio de cultivos que había este tipo de microorganismos que podían viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces, un médico inglés de apellido Hunter dijo, bueno, entonces, si esta infección focal viaja a través del torrente y hay una bacteremia, entonces vamos a tener una bacteremia sistémica, en donde los dientes van a favorecer a que haya infecciones en el resto del cuerpo. Y hubo una alarma entre el gremio médico, de manera que a cualquier indicio de enfermedad bucal, de periodontitis, de caries, que son las dos más frecuentes en la boca, ante el menor indicio de un diente enfermo, se realizaba una extracción. Y esto condicionó a prácticas terribles como extracciones múltiples, incluso en niños, que los dejaban totalmente desdentados, en personas adultas que para que no presentaran otras enfermedades del cuerpo, los dejaban totalmente desdentados. Obviamente a través de los años, de las investigaciones, pues se supo que no era así como tal la fuente de una enfermedad. Hoy día sabemos que sí ciertos microorganismos, y sobre todo si no se tiene cuidado de eliminarlos, pudieran estar siendo uno de los factores de riesgo para diversas enfermedades sistémicas. Estas prácticas tan drásticas, extraccionistas múltiples, pues se dejaron de practicar, gracias a Dios, ¿no? Sobrevino la endodoncia, se trató de conservar el mayor número de dientes posibles. La periodoncia es precisamente lo que hace, conservar dientes, tratar de mantener, porque no es lo mismo un diente natural con el que fuimos creados para moler alimentos, que nos permite las estructuras bucales libres de acrílicos, degustar bien los alimentos, no es lo mismo una dentadura natural a dentaduras artificiales. Por mucho que hoy existan implantes y estructuras protésicas muy modernas, nunca van a suplir a una estructura natural. Entonces, pues debemos de tomar esta conciencia, cuidar nuestros órganos dentarios, cada órgano de manera particular, como si fuera oro. Situación que a lo mejor tanto pacientes, personal del área de la salud no considera, ¿no? Una persona totalmente dentada, adulta, con sus terceros molares erupcionados, tendría 32 órganos dentarios. Si carece ya de estos terceros molares, porque es frecuente recomendar su extracción por malposición u otras situaciones, estaremos hablando de 28 órganos dentarios. Y cada uno de estos debería de ser un tesoro, bien cuidado, bien tratado, para poder tener funciones perfectas en la cavidad oral, poder moler bien los alimentos, que estos dientes estén en plena salud, que estos dientes puedan servir para lo que fueron creados y no sean una fuente de microbios, una fuente de microorganismos que pueda afectar a otras partes del sistema. Y para eso tenemos que concientizarnos, personal de salud, pacientes, que en la medida que nosotros tengamos un cuidado de la cavidad oral, de nuestros dientes, vamos a poder conservarlos y para el fin
para el que fueron creados en nuestra boca, para tener una alimentación perfecta, para poder moler, para poder degustar, para poder deglutir sin dificultad y poder crear un bolo alimenticio adecuado y no tener también problemas de estreñimiento, etcétera. Entonces, no hay como unos dientes naturales bien cuidados, sanos, limpios y evitar cualquier foco de infección. Entonces, retomando la historia de la infección focal, hoy día se sabe que tampoco es como se pensaba, por eso se terminó con esta corriente extraccionista, pero tampoco hoy día se está tratando de preservar, porque de alguna manera la mercadotecnia, la implantología, están tratando de llenar el mercado con implantes y de hacer extracciones a veces donde todavía se pueden conservar dientes para colocar implantes y que el paciente se deje de problemas a vista de algunos médicos odontólogos. Sin embargo, los implantes también se enferman de periplantitis, también están en un medio bucal en donde hay bacterias y en donde van a ser colonizados e invadidos. Entonces, no es la solución un implante, es un buen remedio, es una buena opción. Una prótesis siempre va a ser colonizada por microorganismos. Dientes siempre van a ser colonizados por microorganismos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos viven ahí. No los vamos a erradicar, son parte de la flora normal del ser humano. Así como tenemos bacterias benévolas en el gastrointestinales, así tenemos bacterias benévolas en la cavidad oral y que deben de estar presentes. Lo que sí tenemos que hacer es remover esas colonias, esos biofilms que se organizan y empiezan a cambiar su espectro y empiezan a producir toxinas y empiezan a producir daño en el organismo. Eso es lo único que tenemos que hacer, removerlas diariamente, tener esa conciencia para evitar enfermedades sistémicas o evitar que estas enfermedades más bien se agraven. Recordemos, no es que sea la causa, pero sí las enfermedades bucales pueden ser un intensificador, es decir, un factor de riesgo para que se presenten o se agraven. Bien, entonces vamos a continuar viendo la relación que siempre se ha conocido, cómo una enfermedad sistémica puede repercutir en la boca. Una enfermedad que puede ser de tipo hematológico, de tipo endocrinológico. Ahorita vamos a ver una clasificación de ellas y vamos a ver cómo estas enfermedades pueden tener manifestaciones bucales muy importantes a las que tenemos que estar atentos. La boca a veces grita lo que está pasando en el cuerpo. Y al ser una cavidad escondida por los labios, solemos no revisarnos, no estar pendientes o dejar pasar por alto. Y la boca puede estarnos avisando que algo anda mal. Y muchas veces es consecuencia de enfermedades sistémicas, muchas veces graves. Entonces, vamos a clasificar este tipo de alteraciones que pueden tener repercusiones en la cavidad oral como nutricionales, endocrinológicas, hematológicas, de inmunodeficiencia y cardiovasculares. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de todas estas, los más importantes, para que estemos atentos, personal del área de la salud, odontólogos, podamos transmitirle esto a los pacientes y estén ellos también atentos a estos signos de alerta. Bueno, empezando por los trastornos nutricionales. Aquellos pacientes que tienen déficit de ciertas vitaminas, específicamente complejo B, van a tener ciertas manifestaciones como las que estamos viendo aquí en la imagen. Podemos tener tendencia a la quilitis angular, a la boca seca, podemos tener tendencia a formar también ulceraciones, la falta de complejo B, la falta de complejo C, que en casos graves puede dar enfermedades periodontales muy severas. También podemos tener algún tipo de gingivitis asociada a desnutrición. Es muy raro que hoy día haya una desnutrición de todos los componentes. Casi siempre es de alguno de los grupos de vitaminas. Y estas manifestaciones que estamos viendo aquí, como la quilitis, la boca seca,
la tendencia a ulceraciones, la gingivitis, no es exclusiva de los trastornos nutricionales. Vamos a ver ahorita cómo algunas otras enfermedades sistémicas pueden estar presentando estas manifestaciones. Entonces, ¿cómo nosotros como personal del área de la salud podemos saber a qué se está debiendo esta manifestación bucal? Pues con un buen interrogatorio, con una buena inspección, podemos nosotros saber de dónde viene esta manifestación que estamos viendo, ¿no? Porque generalmente lo que estamos viendo en la boca es consecuencia de algo que hay atrás. Entonces, muchos de estos trastornos no los vamos a tratar nosotros como odontólogos, porque son a veces competencia ya del médico especialista o del médico general o del nutriólogo, dependiendo cuál sea el origen. Pero sí tenemos que estar conscientes que estas manifestaciones pueden estarnos diciendo algo anda mal. Entonces, pues el paciente tendrá que ser remitido con el especialista indicado para que esa deficiencia a lo mejor nutricional sea tratada de manera correcta. No quiere decir, repito, que esto que vemos aquí sea exclusivo de una vitaminosis, por ejemplo. Puede ser consecuencia también de otro tipo de trastornos, como diabetes, pero es una de las manifestaciones de ciertos tipos de déficit nutricional. Entonces hay que estar atentos. Yo les decía, la cavidad oral es una cavidad que puede manifestar muchísimas condiciones sistémicas. A veces nos grita, algo anda mal. Y si estamos viendo esto, tenemos que indagar como personal del área de la salud qué es. Y una vez que hemos detectado de dónde viene el problema, remitir. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, a remitir con el especialista adecuado, a saber que nosotros como odontólogos estamos obligados a conocer el trasfondo de estos trastornos, no a tratarlos, pero sí a conocerlos y a remitirlos. Otros de los trastornos que pueden estar presentando diversas manifestaciones bucales es aquellos endocrinológicos que tienen que ver con el mal funcionamiento de una glándula. El más común entre la población es la diabetes. En la diabetes sabemos que va a haber muchos trastornos, como retinopatía, ¿no? Problemas en la visión, nefropatía en los riñones, neuropatías, estos pacientes tienen dolores también en las extremidades, enfermedad cardiovascular, retraso en la cicatrización después de algún procedimiento quirúrgico o de alguna herida, y son muy propensos a presentar enfermedad periodontal severa, más que un paciente que no es diabético. Sobre todo hablo de aquellos pacientes diabéticos descompensados. Un paciente diabético que es bien controlado, que es muy estricto en su dieta, en su medicamento, en su estilo de vida, en su alimentación, prácticamente puede manifestarse como un paciente normal. Yo estoy hablando de pacientes que están descontrolados y que entonces empieza a haber una serie de cambios y de alteraciones, entre ellos en la cavidad oral. Caries también, ¿sí? Los diabéticos son muy propensos a la resequedad de mucosas y a formar caries en los cuellos de los dientes. Muchas veces el dentista es el primer contacto con este tipo de pacientes que a veces no se saben diabéticos, otros no se quieren saber diabéticos, ¿verdad? No se hacen pruebas y resulta que al llegar a la consulta y ver alteraciones muy características en la cavidad oral, podemos sospechar fuertemente que se trata de un paciente diabético. O al percibir ese aliento cetónico nos grita que el paciente es diabético y está descontrolado. Aquí tenemos algunas de las manifestaciones que pudiera haber en un paciente diabético. Tenemos, por ejemplo, la propensión a la candidiasis. Esto es en pacientes diabéticos descontrolados que se encuentran inmunosuprimidos. La candidiasis solamente se va a manifestar de esta manera cuando hay una inmunosupresión. Entonces, un paciente controlado, con una buena dieta, con un buen control glicémico, que hace ejercicio, que se toma el medicamento si es diabetes tipo 2 o que se inyecta su insulina si es diabetes tipo 1, no es propenso
a este tipo de manifestaciones. Estoy hablando de un diabético descompensado, que a veces puede llegar así a nuestra consulta y entonces decimos, aguas, algo anda mal. Esto no es normal. Si bien la Candida albicans es un huésped normal de la cavidad oral, no causa una sobreinfección y manifestación bucal como la que estamos viendo aquí, a menos que el paciente tenga una inmunosupresión. Y bueno, también son propensos a la enfermedad periodontal, mencionaba yo, en donde podemos ver este tipo de abultamientos, que son abscesos, bolsas periodontales. Si metiéramos aquí una sonda, podríamos detectar bolsas muy profundas, movilidad, pérdida ósea, enrojecimiento de la encía. Entonces, esto es muy común en pacientes diabéticos descompensados. Entonces, muchas veces llegan al consultorio porque traen algún trastorno bucal, pero no es más que la manifestación de algo sistémico que está repercutiendo en la boca. Entonces, sí tenemos que estar atentos porque este tipo de manifestaciones nos pueden estar diciendo algo anda mal. Mandamos una prueba de glucosa y resulta que la glucosa está por los cielos y el paciente no lo sabe, y pudiéramos estar haciendo el primer contacto con el paciente para que él sepa que tiene un problema sistémico y que tiene que ser atendido por el especialista. Entonces, de inmediato remitimos, ¿no? Remitimos al médico especialista, sea endocrinólogo, puede ser un médico internista o un médico general, si no tiene acceso a médicos especializados el paciente. Pero tenemos que remitir de inmediato para que entre en control metabólico de su enfermedad y podamos nosotros tratar, no sin antes a lo mejor una fase preliminar que nos ayude a eliminar infección y dolor. Esto siempre hay que considerarlo, eliminar dolor e infección, no con maniobras invasivas, pero sí podemos manejar algún tipo de antibiótico-terapia, algún tipo de analgésico, mientras esos niveles altos de glucosa se nivelan para poder ser atendido en el consultorio dental. Entonces, ojo con estas manifestaciones. Cuando vemos esto en la cavidad oral, algo anda mal. Esto no es normal. Tenemos que indagar qué está pasando aquí. Como personal del área de la salud, bueno, pues vamos a remitir al odontólogo y el odontólogo tendrá que hacer toda una historia clínica completa, una inspección bucal, un interrogatorio, una anamnesis completa para ver de dónde pueda estar viniendo el problema. Nos auxiliamos de estudios de laboratorio y podemos nosotros entonces decir, ok, este problema se está manifestando en boca, pero el problema principal es por aquí. Y entonces remitimos. No vamos a tratar nosotros estas afecciones sistémicas, pero sí vamos a orientar y a remitir de inmediato al paciente. Entonces es importante saber que tenemos que trabajar de manera conjunta con todas las especialidades del área médica. Y tenemos que aprender a remitir de inmediato, porque una condición así se puede agravar. Se puede hacer un absceso grande que puede incluso obstruir vía aérea y todo consecuencia de una infección bucal. Y en estos pacientes esas infecciones se pueden invadir y pueden acelerarse y pueden producir problemas muy, muy severos si no se atienden a tiempo. Entonces, no vamos a retener al paciente, no vamos a retrasar el diagnóstico, vamos a remitir de inmediato para que el control metabólico sea monitoreado por el especialista adecuado y nosotros podamos hacerlo pertinente en la cavidad oral. Estas son algunas otras manifestaciones de la diabetes en cavidad oral. Mencionaba que uno de los problemas puede ser también la serostomía, la falta de salivación. Entonces, es muy común que al no haber esa limpieza o autoclisis por medio de la saliva en la cavidad oral, haya resequedad y entonces los cuellos de los dientes son muy propensos a formar caries. Entonces, estas caries en los cuellos son muy comunes en pacientes con este tipo de diabetes que está descompensada. Por ejemplo, este tipo de enfermedad periodontal, donde vemos exposiciones radiculares, movilidad. Obviamente aquí estamos viendo un paciente que tiene pues descuido, ¿verdad? Tiene restos radiculares, muchos focos de infección, pero también estamos viendo enfermedad periodontal muy severa
que de entrada diríamos, vamos primero a asegurarnos que no sea un problema sistémico el de fondo. Bien, otra condición endocrinológica, y no es una enfermedad ni un trastorno, es simplemente una condición, ¿verdad? Hermosa condición, que es el embarazo. El embarazo va a condicionar también a que la paciente sea propensa a mayor enfermedad bucal, sobre todo enfermedad periodontal y específicamente enfermedad gingival. Este aumento de hormonas durante el embarazo hace que a la menor cantidad de placa dentobacteriana en la boca de la paciente pueda haber este tipo de manifestaciones como las que estamos viendo aquí. Este pequeño aumento de volumen se llama granuloma piógeno. Cuando se presenta en la embarazada, se llama tumor del embarazo y no es más que una lesión reactiva a irritantes locales. Es decir, tiene que haber bacterias, placa, para que esta lesión crezca y puede llegar a crecer a tal volumen, como estamos viendo en esta imagen, que impida incluso pues, la masticación, se puede incluso ulcerar, puede estorbar, sangrar al menor estímulo. Esto a lo mejor fue precedido por una gingivitis, por sangrado, y a veces pues, las pacientes no lo detectan y cuando detectan ya los abultamientos, pues a veces hay que hacer algún tipo de maniobra quirúrgica dependiendo el trimestre del embarazo para poder eliminarlas. Pero siempre la fase 1, la limpieza, el buen cepillado, la indicación de higiene al paciente va a ser la base para prevenir este tipo de lesiones. Entonces, las embarazadas son mucho más propensas a presentar este tipo de manifestaciones. Por tanto, tenemos que tener con ellas un protocolo estricto de higiene. Una limpieza bucal, tratamientos no invasivos son adecuados durante el embarazo. Tratamientos invasivos, dependiendo del tipo de tratamiento, se pueden realizar dependiendo el trimestre de embarazo y la afección. Una embarazada no debe tener ni dolor ni infección porque puede tener repercusión para el producto. Pero siempre que vemos este tipo de manifestaciones y la mujer está embarazada, pensamos en un tumor gravídico, tumor del embarazo, una gingivitis del embarazo, y esto es por una exacerbación hormonal durante este periodo, aunado a la presencia de placa dentobacteriana, una mala higiene bucal. La pubertad es una condición sistémica también, en donde hay ciertos factores que favorecen que estos jóvenes sean propensos a más caries y a más enfermedad periodontal. La caries, por falta de higiene, están en una etapa de rebeldía, en una etapa, a lo mejor se perfuman, se peinan y cuidan su aspecto porque quieren gustarle al sexo opuesto, pero la cavidad oral a veces se les olvida, dejan de cepillarse, hay un aumento hormonal y son muy propensos a tener gingivitis. La gingivitis, que es la inflamación de las encías, está presente desde la infancia y se dice que va en incremento, es una curva, a llegar a su punto máximo en la adolescencia para descender durante la edad adulta y mantenerse toda la vida del paciente o del individuo. Entonces, la gingivitis es una enfermedad que puede estar presente toda la vida del paciente, sobre todo cuando hay una mala higiene, pero se va a exacerbar en ciertas épocas de la vida, como la adolescencia, generalmente por falta de higiene y por un aumento aumento en el número de hormonas. Entonces, esta combinación hace que la encía pueda estar tumefacta, sangrante, y bueno, se presente gingivitis aunado, repito, a la falta de higiene. Es una época a lo mejor que combina la rebeldía y falta de higiene bucal más la exacerbación hormonal, pues se van a presentar este tipo de manifestaciones bucales. Tenemos algunos otros trastornos, como los hematológicos, puede ser la leucemia, la púrpura, que son enfermedades graves, ¿no? En las que podemos estar teniendo manifestaciones bucales. La leucemia es una neoplasia maligna de precursores leucocíticos.
Finalmente es un cáncer de la sangre, ¿verdad? Así se le conoce. Esta enfermedad en su fase aguda puede estar manifestada así en la cavidad oral. Podemos encontrar este tipo de manifestaciones bucales severas y cuando las vemos decimos, esto no es normal. Este es un paciente adulto, esto es un paciente infantil y cuando vemos ciertas enfermedades gingivales así de graves, no debemos de meter mano y tratar de luego de remover esa placa con una limpieza mecánica porque podemos tener consecuencias fatales. Cuando nosotros vemos este tipo de manifestaciones tan graves, debemos de primero descartar que no se debe a una manifestación sistémica, porque estas manifestaciones sistémicas pueden ser algo tan grave como una leucemia, como una púrpura trombocitopénica, y por un tratamiento como una limpieza, como una extracción, si no tuvimos el cuidado de ver que estos pacientes tenían este tipo de enfermedad, entonces podemos tener un resultado fatal. Entonces, aguas, personal de la salud, personal odontológico, cuando estemos ante estas manifestaciones, no son normales, algo anda mal. No nos corresponde hacer el diagnóstico, pero sí estamos capacitados para mandar pruebas de laboratorio y si detectamos algo que no está dentro de los parámetros normales, de inmediato remitimos al médico. Si sabemos por dónde viene o sospechamos fuertemente que puede ser una leucemia, bien, pues entonces directamente al oncólogo, al hematólogo, al internista, al médico general, si no tenemos otras opciones de remisión. Pero el médico general, el personal del área de la salud, al ver este tipo de manifestaciones, pues tiene que estar también familiarizado. Algo anda mal, ¿verdad? Esto no es normal. Y entonces, antes de meter mano, debemos tratar de hacer un diagnóstico de fondo. Entonces, esto es una enfermedad oncológica que nos está gritando, está algo mal. Y hemos tenido casos en nuestra clínica del posgrado, de la facultad, de pacientes que no sabían que tenían leucemia y posterior al análisis clínico a alteraciones en la fórmula roja, en la fórmula blanca y después de un interrogatorio los mandamos, los remitimos con el médico y resulta que eran pacientes que tenían leucemia. Entonces hay que tener cuidado, hay que detectar este tipo de situaciones y remitirlas de inmediato. La anemia de repente nos suena algo tan sencillo como le falta hierro. No es así. Hay anemias de diferentes tipos, ¿no? Aquí tenemos diferentes clasificaciones, no vamos a ahondar en esto, pero sí hay anemias que pueden ser muy graves, como la hemolítica aplásica, ¿no? Que pueden ser muy, muy graves. Pero, ¿qué manifestaciones nos puede estar dando una anemia? Bueno, este tipo de lengua, que no se ven ya las papilas, que está lisa y brillante, podemos estar teniendo palidez en las mucosas. ¿En dónde hemos visto una imagen así como la que estamos viendo aquí? La vimos hace un rato que mostraba yo imágenes de manifestaciones bucales de la diabetes. La vimos cuando mostraba yo manifestaciones bucales de algunos déficits de vitamina B, por ejemplo. Entonces yo les decía, no es exclusivo de cierta enfermedad sistémica, porque muchas enfermedades sistémicas dan manifestaciones bucales similares. Entonces no nos toca hacer el diagnóstico, pero sí decir, aquí hay algo mal. Vamos a remitir para que el médico diagnostique, trate y podamos nosotros entonces ya hacer nuestra parte como odontólogos. Entonces veamos cómo la cavidad oral habla mucho de lo que puede estar pasando en el cuerpo humano. Continuando con los trastornos hematológicos, tenemos también la púrpura trombocitopénica, en donde hay una caída, un déficit de las plaquetas. Esto donde lo podemos ver. En los estudios de laboratorio lo podemos ver en la biometría hemática, sobre todo en la fórmula roja. Podemos ver que las plaquetas, que son un elemento que se pide aparte de la fórmula roja, están muy, muy bajas.
Y podemos ver manifestaciones bucales como la que se ve aquí. Estas se llaman petequias, que son puntitos rojos en el paladar. A veces están tan unidos, son tantos que coalescen, o sea, se juntan y ya se forman estas placas. Estos puntitos rojos o petequias pueden ser un indicio de que tenemos una trombocitopenia, una plaquetopenia, un descenso en el número de plaquetas. Y eso se puede manifestar también en la cavidad oral de esta manera, con sangrados, hemorragias, gingivitis severas. Claro, aquí vemos otros factores, ¿no? Por placa dentobacteriana, por falta de higiene, pero se puede estar intensificando por una plaquetopenia, por ejemplo, que es el déficit o una trombocitopenia, el déficit en las plaquetas. Esto es grave, esto lo debe tratar un hematólogo, a veces un oncólogo. Tenemos que remitir de inmediato al médico especialista. Entonces no podemos nosotros como odontólogos hacer un procedimiento si hay este trastorno de fondo, porque podemos tener un sangrado muy profuso. Aquí la coagulación está alterada, entonces tenemos que mandar de inmediato a tratamiento, a control médico, para poder nosotros hacer nuestro tratamiento dental. Entonces veamos cómo la boca, si somos observadores, nos puede decir, gritar que algo anda mal en el cuerpo. Esto también no es exclusivo de trombocitopenia. Puede ser también a veces por irritaciones en la garganta, que los pacientes succionan hacia su paladar, crean succión negativa y pueden estar provocando este tipo de petequias sin que haya una plaquetopenia. Sin embargo, sí es uno de los datos de importancia cuando hay una púrpura trombocitopénica. Entonces hay que estar alerta. A lo que voy es que estas manifestaciones no son exclusivas de ciertos trastornos, pero sí pueden estar siendo una manifestación bucal de qué trastorno. Bueno, vamos a indagar, ¿no? Historia clínica, anamnesis, exploración física, estudios de laboratorio, personal del área de la salud atentos a estos datos, ¿no? Debemos cada quien limitar nuestro campo de acción, o sea, yo sé que esto pues no lo va a tratar un médico general, esto es competencia del cirujano dentista, pero el cirujano dentista debe tener la competencia para poder determinar que esto puede tener un trasfondo sistémico y mandarlo a control y mandarlo a diagnóstico y a tratamiento para después entonces él entrar a hacer ya las maniobras pertinentes bucales que a nosotros nos corresponden como cirujanos dentistas. Bien, inmunodeficiencias como el VIH en su etapa ya de SIDA, cuando la enfermedad está ya manifiesta, puede mostrarnos algunas manifestaciones en boca como las que estamos viendo aquí. Podemos estar viendo este tipo de leucoplasia, que esto no es normal. Para que esté manifiesta, pues tiene que haber una inmunosupresión. Este tipo de imagen, como es sarcoma de Kaposi, puede estar más aplanado, lesiones más elevadas y que nos dicen algo está mal, esto no es normal. Entonces tenemos que estar atentos a lo que pasa en la cavidad oral. No es que sea patognomónico de SIDA, es decir, tiene esto, tiene SIDA, no, pero si tiene una inmunodeficiencia y esa inmunodeficiencia es SIDA y se están manifestando estas características bucales, pues estamos obligados a indagar más allá, mandar al médico para hacer un diagnóstico. Podemos mandar pruebas de laboratorio, podemos mandar una ELISA, una Western Blot, podemos confirmar el diagnóstico de SIDA o descartarlo, ¿verdad? Y mandarlo al médico para su tratamiento, primero tratamiento general y después poder ya dar un tratamiento bucal si es que lo amerita. Entonces, ojo con el tratamiento multidisciplinario en donde debemos respetar disciplinas, debemos aprender a remitir y sobre todo como dentistas detectar estos datos de alerta y como personal del área de la salud decir la cavidad oral es una cavidad en donde se pueden manifestar condiciones sistémicas graves y que debemos de estar atentos a lo que sucede en ella. Algunas otras manifestaciones bucales en el SIDA son estas. Tenemos esta enfermedad necrotizante
que empezó probablemente como una guna, se llama gingivitis úlcero-necrosante aguda, y que después de cuadros repetidos de guna, en donde se necrosa la papila y se pierde, se puede hacer una puna, periodontitis úlcero-necrosante aguda. Esto es una gingivitis úlcero-necrosante, en donde vemos que ya no hay papilas. Podemos tener esta pseudomembrana gris, sangrado. Esta es una enfermedad que necrosa la punta de las papilas. Ese tejido muere, es dolorosa. Es muy raro que una enfermedad gingival duela. Gingival, la más común es la gingivitis crónica, que es la asociada a placa. Esta es asociada a otro tipo de microorganismos muy diferentes a los de la asociada a placa, y va a tener estas manifestaciones, y cuadros repetidos de esta guna nos pueden dar estas condiciones de puna, periodontitis úlcero-necrosante, en donde una característica puede ser esto que vemos aquí, que son secuestros óseos. Esto no es común. Normalmente la enfermedad periodontal va reabsorbiendo los tejidos a la par que se reabsorbe la encía, se reabsorbe el hueso, pero observar el hueso cuando vemos la cavidad oral no es normal. Entonces, si nosotros vemos este tipo de manifestaciones, sí debemos pensar que algo anda mal. No es normal. Esta enfermedad de PUN y de GUN generalmente se presentan cuando hay una inmunosupresión, que puede ser por VIH, pero puede ser también una diabetes descompensada, que genera una inmunosupresión, puede ser un estrés exagerado, que genera una inmunosupresión, puede ser una enfermedad debilitante que atacó el estado general y dejó al paciente en una inmunosupresión. No es exclusiva del VIH, pero sí es una de las manifestaciones. Entonces, definitivamente no se va en pacientes inmunocompetentes. Entonces, tenemos que estar atentos a este tipo de manifestaciones y pensar, algo anda mal, y la cavidad oral nos lo está diciendo. Bien, también tenemos enfermedades cardiovasculares que pueden afectar a la boca. Dentro de estas está la arteriosclerosis. Tenemos que esta enfermedad que va cerrando la luz de los vasos por acúmulo de grasa en el interior de los vasos, y va cerrando esa luz donde circula el riego sanguíneo, y va a afectar esa disminución, la irrigación de corazón, cerebro, miembros distales, riñón. Puede también afectar la microcirculación que hay en los dientes, en la pulpa, en el periodonto. Entonces podríamos estar teniendo también una periodontitis exacerbada por una enfermedad como la arteriosclerosis. Exacerbada porque a lo mejor no fue la causa directa, ¿no? La periodontitis, las pulpitis tienen otras causas. La caries, en el caso de la pulpitis, es la más común, algún golpe. En el caso de la periodontitis, pues la causa más común es bacteriana. Pero sí pudiera estar esta enfermedad exacerbando estas condiciones. Entonces, ¿cuál es esa explicación? Bueno, si hay una reducción en la luz de un vaso y deja de haber riego a los diversos órganos, pues no está exenta la boca, el periodonto y la microcirculación de los dientes, de la pulpa y del periodonto. Entonces, si esa circulación está entorpecida, pues no van a llegar los nutrientes, las células de defensa, y entonces van a ser zonas susceptibles o vulnerables a enfermarse. Y más aunado, si además de que se cierre la luz del vaso, se desprende un trombo, por ejemplo, obstaculiza y puede haber, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto al miocardio, obstrucción de irrigación total a otros órganos, incluido el periodonto o la pulpa. Entonces vemos cómo estas enfermedades sistémicas se pueden estar manifestando en la boca, ¿sí? Además de la otra relación que vamos a ver posterior a esto. Bien, ya vimos entonces cómo es que diversas enfermedades sistémicas pueden estar dando datos bucales de interés, de importancia, a los que tenemos que estar atentos.
todos, personal de la salud, médicos, enfermeros, odontólogos, todo aquel que tenga contacto con el paciente y que el paciente nos diga es que tengo una bolita, tengo enrojecido, me salió un afta, me salió, no es nada más una manifestación directa, muchas veces es la intensificación de un problema sistémico. Otras veces sí, puede ser, pues a lo mejor algo que sucedió en la cavidad oral por la etiología directa que sucede, por ejemplo, una periodontitis por bacterias, una caries por acúmulo de bacterias, por falta de higiene, ¿verdad? Una úlcera traumática por un cepillado brusco, inadecuado. Tenemos diversas manifestaciones que pueden ser por las causas directas que ya conocemos, pero cuando nosotros vemos manifestaciones de este tipo que están exageradas, exacerbadas, a lo mejor vemos que el paciente no goza de una excelente salud, más en su interrogatorio. Entonces siempre tenemos que pensar que puede haber algo sistémico. El mandar pruebas de laboratorio siempre nos va a ayudar a corroborar, a salir de dudas, a poder remitir al médico, a trabajar en equipo con el personal del área de la salud. No minimicemos lo que pasa en la cavidad oral. No todo lo que pasa en la cavidad oral es caries y periodontitis, directamente por los factores etiológicos o causantes que ya conocemos. Ya vimos que lo que pasa en la cavidad oral puede estar siendo manifestación de una enfermedad. Y me faltó hablar de muchas más, pero entonces no terminaríamos. También hay enfermedades dermatológicas, o sea, de la piel, que se manifiestan en la cavidad oral de una manera impresionante y que podemos estar queriendo tratar de manera directa esta afección cuando la afección es otra y resultar en algo grave, hacer maniobras invasivas cuando el problema no era ese, eso era una manifestación de algo más allá, algo autoinmune, una enfermedad de la colágena, una artritis que tiene manifestaciones bucales. Podemos tener también enfermedades como el lupus, enfermedades que pueden ser severas y tener manifestaciones bucales, y que la manifestación bucal no es así lo que tenemos que tratar de inmediato, sino la afección sistémica para después tratar la afección bucal, una vez que el paciente esté controlado. Entonces vemos como la boca habla mucho de la condición sistémica del paciente. Ahora vamos a ver la relación al revés. Cómo las enfermedades bucales, llámense principalmente caries y enfermedad periodontal, que son las más comunes, puedan ser un factor de riesgo para intensificar las enfermedades sistémicas. Es decir, no son causa directa, pero sí pueden ser un intensificador de estas enfermedades sistémicas, un factor de riesgo. Entonces, la importancia de una cavidad bucal sana estriba también en mantener el cuerpo en un estado de salud óptimo. Bien, en ese sentido, entonces vamos a ver que las enfermedades bucodentales son un factor de riesgo para trastornos cardiovasculares, respiratorios, endocrinológicos, ginecológicos, gastrointestinales, del sistema urinario y otros más que ya no mencioné porque no va a dar tiempo, como neurológicos, etc. Es decir, que lo que pasa en la cavidad oral va a repercutir en la salud sistémica, agravando como un factor más de riesgo. No estoy diciendo que sea la causa de, pero sí un factor de riesgo. De ahí la importancia, repito, de tener una buena salud bucal. Bien, ¿y cuál es la explicación de que estas enfermedades bucales puedan estar agravando a estas enfermedades? La explicación es la siguiente. Tenemos nosotros una cobertura que son los epitelios. La piel, por dentro de la boca, la mucosa, que normalmente está íntegra esa mucosa, y en el momento que esa mucosa se abre, se rompe la continuidad de esa mucosa, se forma una úlcera y va a quedar una herida expuesta hacia la cavidad oral. Esta úlcera, esta exposición, esta herida, pues ¿con quién va a tener contacto? Con las bacterias que viven en la boca. Estas bacterias, ya dijimos, muchas pueden ser benévolas, otras son muy, muy patógenas
Y estas bacterias muy patógenas tienen factores citotóxicos. Estos factores citotóxicos pueden ser de su estructura misma o que la producen las bacterias. Y estas sustancias viajan a través del torrente sanguíneo para estimular a ciertas células del cuerpo, algunas propias del cuerpo, otras de defensa, a producir factores proinflamatorios, sustancias que aumentan la inflamación y que hacen que haya una lluvia de factores, se llama cascada de citocinas, es una serie de sustancias químicas que se generan que aumentan la inflamación. Y esto va a traer consecuencias en todos los órganos y sistemas. Tiene que haber un huésped susceptible. No todos los pacientes se van a enfermar de algo cuando tengan una herida en la boca. ¿Por qué no se enferman todos los pacientes de algo en general cuando hay una herida en la boca? Bueno, porque tenemos un sistema inmunológico competente. Normalmente todos tenemos un sistema inmune formado por anticuerpos, por células de defensa, que ante la menor agresión, ante la menor ulceración, entran en acción estas células de defensa para englobar, digerir, matar estas bacterias dañinas. Los anticuerpos también hacen su función y entonces por eso no nos enfermamos más seguido de cosas más severas, porque tenemos un sistema inmune que nos está defendiendo constantemente. Pero tiene que haber un huésped susceptible, un paciente que tenga un sistema inmune deteriorado por alguna condición, pueden ser enfermedades ya de fondo, estados debilitantes al estado general, estrés, tantas situaciones que inmunodeprimen al individuo, combinado a lo mejor con una condición propia genética del huésped o con factores ambientales. La situación es que una vez habiendo una herida en la boca, de ahí se va a desencadenar a través de esa contaminación en el torrente sanguíneo una cascada inflamatoria que va a llegar a todo el cuerpo, esas bacterias. Se han visto alojadas bacterias que son exclusivamente el periodonto de la boca, en el corazón, en el cordón umbilical de la embarazada. Entonces, ¿qué hacen allá? Viajaron a través del torrente sanguíneo. Entonces, entendido así, un paciente que está sano, que se nutre bien, que es muy higiénico en su cavidad oral, que no tiene otros factores de predisposición, pues no va a pasar nada si se hace una herida en la boca, si se cepilla la boca y se da un cepillazo y se causa una herida, no pasa nada, ¿verdad? Porque, bueno, tiene una boca saneada, una boca limpia, el sistema inmune hace lo propio. Entonces tiene que haber una conjugación de muchos factores para que esto suceda, pero sucede. Entonces hay que tener el cuidado que nos toca, que es una muy buena higiene y detectar a tiempo, ¿verdad? Cuando vemos que algo anda mal en la boca, sanear, mandar al especialista si no es de nuestra competencia. Si como dentistas generales podemos hacer una buena fase 1, que es parte de su competencia, la hacemos. Una fase 1 es todas las maniobras mecánicas conservadoras para sanear la cavidad oral. Entonces tenemos una herida. Esta herida, ¿por qué se puede producir? Ya dijimos, puede ser un cepillazo, un golpe, puede ser una limpieza dental, una simple limpieza dental puede ocasionar heridas, una extracción, algo más invasivo, una cirugía en la boca. Pero ¿por qué normalmente no nos infectamos? No pasa a mayores, no se va al resto de la economía a causar otras enfermedades, por lo que ya expliqué. Pero si tenemos estas vías de acceso, como la ulceración por un golpe, por una limpieza, por una extracción, bueno, tenemos entonces muchas veces que manejar antibiótico profiláctico cuando hacemos intervenciones profundas. Otras veces no lo manejamos porque no es necesario. Eso ya va a depender del procedimiento que estemos haciendo, del paciente, del criterio del dentista. Pero si estamos tratando un paciente que es inmunocompetente, pues podremos o no, a lo mejor mandar antibiótico en ciertas condiciones. Pero si estamos hablando de un paciente que no tiene sus defensas de manera óptima, pues sí tendríamos que
tener ciertas medidas profilácticas, sobre todo para evitar una endocarditis bacteriana en aquellos que tienen antecedente de fiebre reumática, por ejemplo, con daño valvular en el corazón, ante cualquier procedimiento odontológico que implique un sangrado. Tendremos que mandar una profilaxis antibiótica en aquellos que tengan prótesis valvulares, antecedentes de fiebre reumática. En aquellos pacientes que no tengan este antecedente, pues ya dependerá, repito, de la maniobra, el procedimiento. Porque casi siempre que hagamos un procedimiento dental va a haber sangrado, va a haber una bacteremia, pero nuestro organismo, nuestro sistema inmune va a luchar por mantener en homeostasis, en equilibrio y que no nos pase nada. Pero entonces, esta es la explicación de cómo esas bacterias viajan al torrente sanguíneo. Se dice que en la enfermedad periodontal, dentro del surco gingival dañado, profundizado por la enfermedad, puede haber ulceraciones y que esas ulceraciones en una enfermedad periodontal muy severa pueden ser tan grandes, si nosotros pudiéramos ver ese epitelio por dentro del surco y lo pudiéramos extender en una enfermedad periodontal severa, puede ser incluso el tamaño de una mano. Eso quiere decir que si tuviéramos la herida del tamaño de una mano, anduviéramos caminando por la calle con la herida del tamaño de una mano, no, pero sí en la cavidad oral podemos estar con esa condición sin verlo, porque está adentro y el surco está todavía más adentro y podemos tener ulceraciones y expuesto el tejido conectivo y ser una vía de entrada a microorganismos con sus toxinas y con sus productos citotóxicos y pueden viajar a través del torrente sanguíneo y provocar esa infección metastásica de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de tener una boca sana, cuidado de ir periódicamente al dentista para sanear y evitar esto, pues de comer sano, todo lo que conviene para tener un sistema inmune bien y en cuanto como personal del área de la salud detectemos que algo anda mal, pues remitir al especialista. Y bien, ¿cómo la enfermedad bucal puede exacerbar o intensificar o ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis? Bien, la explicación es la siguiente. Una vez que esas bacterias viajan al torrente sanguíneo, como lo explicábamos, pudieran ser parte de esta placa ateromatosa. Decíamos que la luz de los vasos se puede ir cerrando por estas placas ateromatosas. Y ahí también se pueden agregar bacterias periodontopatógenas muy dañinas. Les doy el nombre de una de ellas, que es la más patógena al periodonto, la Porphyromonas gingivalis. Algunas otras, como la Gregatibacter actinomycetem comitans, son especies que tienen factores citotóxicos muy severos que van a desencadenar una serie de inflamación dentro de los vasos por una serie de sustancias que se secretan al interior y que van a provocar una respuesta inflamatoria. Entonces, de esta manera, una enfermedad periodontal que tiene bacterias muy tóxicas al periodonto, a la cavidad oral, que provocan este tipo de enfermedad, a través de la ulceración del epitelio, pueden viajar al torrente sanguíneo, llegar a la luz de los vasos y contribuir a la formación de estas placas ateromatosas y a través de la adhesión de estas bacterias periodontopatógenas a estas placas, activarse esa lluvia de factores proinflamatorios que van a hacer que entonces se agrave la condición vascular del paciente, pudiendo tener incluso un infarto al miocardio. Entonces vemos cómo la enfermedad periodontal puede estar siendo un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis e incluso infarto al miocardio. Y continuando con estas enfermedades del sistema cardiovascular, otra de las afecciones que pudieran estarse viendo intensificadas por una enfermedad bucal, pues es la endocarditis bacteriana. Por eso les mencionaba hace un rato que es muy importante que cuando tenemos un paciente que dentro de la historia clínica determinamos
que tiene una prótesis valvular en donde se pueden acumular bacterias o tuvo fiebre reumática en la infancia y tuvo daño valvular, porque no siempre que hay fiebre reumática hay daño valvular, entonces son pacientes que tenemos que premedicar para evitar una infección en el corazón, una inflamación, una infección como es la endocarditis bacteriana. Porque entonces a través de cualquier sangrado bucal van a viajar esas bacterias, se van a albergar en las prótesis valvulares y van a provocar una inflamación del endocardio. Esto es grave, compromete la vida del paciente y lo podemos prevenir con una premedicación profiláctica de antibiótico-terapia. Y bueno, esta es la explicación, la misma que di hace un rato, ¿verdad? Para la cardiopatía coronaria, para la arteriosclerosis, para la endocarditis bacteriana. Cómo que estas bacterias llegan hasta esos sitios para desencadenar estas enfermedades a través de una bacteremia, a través del viaje de estas bacterias en el torrente sanguíneo. ¿Por dónde entran? Por la ulceración de la mucosa. ¿Cómo se ulcera la mucosa? Por un golpe, por una ulceración propia de esta enfermedad periodontal que ulcera el epitelio, por un tratamiento dental. Entonces, no estamos exentos de tener este tipo de ulceraciones todo el tiempo, pero ciertos pacientes son susceptibles a contraer este tipo de enfermedades por, ya dijimos, bacterias muy patógenas, susceptibilidad del huésped, inmunosupresión, algunos factores ambientales, nutricionales, genéticos, pero la enfermedad periodontal puede estar siendo una causa de provocar una enfermedad sistémica cardiovascular que puede ser fatal, puede estar contribuyendo a esto. Y bien, también estas enfermedades periodontales pueden ser un factor de riesgo para la enfermedad vascular cerebral, como con la misma explicación que hemos estado manejando. A través del viaje de estas bacterias exclusivas del periodonto, a través del torrente sanguíneo que llegan hasta los diferentes vasos de irrigación cerebral. Se va a producir por medio de estas bacterias una reacción de fase aguda que van a aumentar ciertas moléculas en sangre, como la proteína C reactiva, el amiloide A del suero, fibrinógeno, componentes del complemento. Todo esto va a hacer que la sangre se haga más espesa, que aumente su coagulación. Esto también, esta bacteremia va a aumentar la agregación de plaquetas, que también aumenta la coagulabilidad de la sangre. Y esto hace que se pueda desprender un coágulo y obstruir una arteria en el cerebro y provocarse un accidente cerebrovascular. Entonces, tiene que haber condiciones del huésped, tiene que haber condiciones de la enfermedad en boca, tiene que haber condiciones ambientales, tanto propias del individuo, genéticas, de higiene en la cavidad oral, y son muchos factores los que pueden estar condicionando que esto se dé. Pero al ser la enfermedad periodontal uno de los factores de riesgo, es muy importante hacer esta conciencia y mantener limpia nuestra cavidad oral. Tales pueden estar siendo un factor de riesgo para que el paciente tenga diabetes o su glicemia en sangre aumente. Bien, pues tenemos que la enfermedad periodontal es una infección por bacterias gram negativas. Estas bacterias, como hemos venido mencionando, tienen factores citotóxicos que provocan en la circulación una inflamación, una cascada, una lluvia de moléculas, de citocinas, y se va a activar una fase aguda inflamatoria intravascular. Esto va a condicionar a una resistencia a la insulina y como consecuencia un aumento en la glucosa en sangre. Entonces, la diabetes se va a agravar cuando hay una enfermedad periodontal presente. Mientras más grave sea esta enfermedad periodontal, que es una enfermedad infecciosa, más grave
o más altos los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si recordamos lo que analizamos con anterioridad respecto a la diabetes, que los pacientes diabéticos tenían una peor condición periodontal, y ahorita analizamos que los pacientes con enfermedad periodontal tienden a aumentar su nivel de glucosa en sangre, pues podemos ver que son enfermedades que se retroalimentan entre sí de manera bidireccional. Es decir, que al tener una infección como la periodontitis, hay un aumento de glucosa en sangre. Al haber una hiperglicemia sostenida, va a causar un daño al periodonto. Por lo tanto, habrá que sanear cavidad oral, habrá que controlar la glucosa para que ambas enfermedades no se retroalimenten una a la otra. Y bien, pues las enfermedades bucodentales, específicamente la enfermedad de la que hemos venido hablando, la enfermedad periodontal, aquí es esquematizada en esta imagen, que consta de bacterias gram negativas, anaerobias, bacterias muy dañinas con factores citotóxicos que viajan a través del torrente sanguíneo y van a causar una inflamación que damos metastásica, una inflamación, una cascada, una lluvia de moléculas que van a provocar daños a distancia a otros órganos. Puede haber en el embarazo un parto prematuro, un aumento en la oxitocina, y puede haber partos prematuros, puede haber abortos, puede ser un factor de riesgo para esto, o bien que el bebé lactante nazca con muy bajo peso al nacer. Se han hecho estudios en donde estas bacterias que se deberían observar exclusivamente en el periodonto, en el surco dentro de la encía, como la bacteria Porphyromonas gingivalis, de la que hemos hablado anteriormente, se han visto este tipo de bacterias alojadas en el cordón umbilical de los lactantes. Esto quiere decir que estas bacterias viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a lugares distantes para provocar diversos trastornos. El bajo peso al nacer, los partos prematuros, se ha visto que son una complicación de la enfermedad periodontal. De ahí la importancia que cuando una mujer se sabe embarazada, sanee su boca, se haga una limpieza, una profilaxis mínimamente. Vamos a evitar procedimientos invasivos, pero sí tenemos que tener una boca sana. Hoy día algunos ginecólogos hacen conciencia de esto y envían a la mujer embarazada a hacer una limpieza bucal mínimamente. Recordemos que además son propensas a presentar otro tipo de alteraciones bucales como el tumor del embarazo, la gingivitis del embarazo. Y bien, pues al estar en riesgo el producto, por lo que acabamos de mencionar, pues bien vale la pena mandar a una embarazada a una revisión bucal. No vamos a hacer procedimientos electivos, tratamientos invasivos, pero sí tenemos que hacer tratamientos profilácticos que saneen su cavidad oral y que eviten que esta cantidad de bacterias que estamos viendo aquí en esta imagen estén presentes. Cualquier infección durante el embarazo puede acelerar un parto prematuro, puede ocasionar un aborto. Por eso los ginecólogos tratan de inmediato las infecciones en vías urinarias, y entonces la enfermedad periodontal es una infección que también debe ser tratada y tomada en cuenta para evitar posibles complicaciones en el embarazo. Y en el mismo sentido, las enfermedades periodontales, por las bacterias que abundan en esta enfermedad, pueden estar condicionando algunos trastornos gastrointestinales. Esto debido a la microbiota periodontal. Un ejemplo es el Helicobacter pylori, causante de colitis, gastritis. Esta bacteria se encuentra en la placa dentobacteriana, se ha encontrado en la placa dentobacteriana. Y si bien tiene que haber otros factores de susceptibilidad, pues se ha visto que pacientes con grandes y abundantes cantidades de placa dentobacteriana son mucho más susceptibles a padecer gastritis, colitis, y aunado a también la liberación de mediadores químicos que se producen iguales a los que se producen en la colitis ulcerativa. Entonces, la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa que viene a ser también un factor de riesgo para agravar
gastritis, colitis y otros trastornos gastrointestinales. Importante entonces ver que la boca, la cavidad oral, tiene que ser una cavidad sana, libre de infecciones, llámese caries, enfermedad periodontal, porque ya vimos que estas bacterias son capaces de provocar reacciones a distancia a los diferentes órganos y sistemas, incluido el sistema gastrointestinal. También el sistema urinario se puede ver afectado por la presencia de enfermedades periodontales, por lo que estas bacterias pueden hacer a distancia. Sí, ya dijimos que estas bacterias van a producir el aumento de los mediadores químicos que puedan producir una inflamación en los riñones, una nefritis. También TNF-alfa y otros mediadores pueden aumentar la coagulabilidad en la sangre y este aumento en la coagulación puede hacer que se formen trombos, que pueda llegar alguno de estos a obstruir algún túbulo y provocar una necrosis tubular aguda. Claro que tiene que haber otros factores de susceptibilidad, pero la enfermedad periodontal es uno de estos factores que se ha estudiado que puede ser un factor de riesgo para enfermedad en el sistema urinario. También la enfermedad periodontal puede ser un factor de riesgo para presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro que tienen que ser pacientes susceptibles, que tengan una condición de inmunosupresión. Casi siempre se den pacientes hospitalizados y tiene que ver con el contenido de la placa dentobacteriana subgingival, que puede viajar. Como ya dijimos, la cavidad oral no está aislada, está comunicada y todas estas bacterias pueden llegar a los pulmones y provocar este tipo de trastornos que puede ser fatal. La periodontal severa es una neumonía bacteriana aguda. Esto es sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pacientes hospitalizados, que ya tienen un tiempo hospitalizados y que son susceptibles a cualquier infección. En este caso, la entrada de estos microorganismos puede ser por aspiración. Todo lo que tenemos en la cavidad oral puede ser aspirado y puede llegar hacia los pulmones, provocando una infección tan severa como lo es una neumonía bacteriana. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, estas bacterias que se encuentran en la cavidad oral y que se hacen patógenas cuando forman colonias, biofilm se llaman, se organizan, tienen sistemas de nutrición, canales de nutrición, son bacterias que empiezan a tornarse cada vez más dañinas, de tener nosotros en cavidad oral en el nacimiento, al abrir la boca y llenarse la cavidad oral de aire contaminado, empieza a haber una población bacteriana de coco, se llaman gram positivos, inocuos, parte normal de la flora de la boca de un bebé. Conforme los dientes van saliendo, estas bacterias van cambiando de espectro, van siendo bacterias distintas que viven en comunidades del surco gingival, a donde no requieren oxígeno para sobrevivir. Se llaman especies facultativas, pueden vivir con o sin oxígeno. Después se hacen ya totalmente anaerobias, especies que requieren condiciones estrictas de anaerobiosis, cero presencia de oxígeno. Estas bacterias son las que son muy dañinas, tienen factores citotóxicos que ya vimos todo lo que pueden provocar en el individuo. Y nos faltan algunas otras enfermedades que ya no vamos a mencionar, pero también se ha visto el viaje de estas bacterias a través de el cerebro, también como un factor de riesgo para Alzheimer, factor de riesgo para artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Por tanto, tomemos conciencia que la enfermedad bucal, la enfermedad periodontal, las caries, la placa dentobacteriana supra y subgingival, la que se encuentra dentro del surco de la encía, es placas, son bacterias dañinas que van a viajar por el torrente sanguíneo y que van a causar infecciones metastásicas al resto de la economía. Entonces tenemos que hacer conciencia de que una limpieza bucal, un mantenimiento dental periódico nos va a ayudar a prevenir todo esto.
aunado a lo que el paciente debe de hacer en casa. El paciente tiene que hacer lo que le toca todos los días, correcto cepillado, tiene que realizar una higiene oral estricta, utilización de cepillo, hilo dental, interdentales, cuando se tienen puentes fijos, utilización de enhebradores y aditamentos de acuerdo a las características de cada paciente que su dentista les indicará para poder tener una boca sana, libre de bacterias, libre de caries. Ahora, no libre de bacterias, ¿no? Ya quedamos que las bacterias ahí viven. Me refiero al libre de colonias bacterianas que formen biofilms, que se adhieran y cambien su espectro y que empiecen a hacerse especies gram negativas, anaerobias, y que son las que causan más daño a los tejidos y que tienen factores citotóxicos más severos que van a viajar y a producir daño a través del torrente sanguíneo a los diferentes órganos y sistemas. Bien, pues muchas gracias por su atención. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Debemos hacer conciencia que el odontólogo es parte fundamental de un equipo interdisciplinario de trabajo. Debemos trabajar de la mano el personal de salud. No debemos minimizar lo que sucede en la cavidad oral. Ya vimos que la boca habla mucho de lo que está pasando en el cuerpo, de enfermedades que puede haber y que no sabemos aunque las tenemos. Y al revés, lo que está sucediendo en la boca puede estar afectando al resto del cuerpo. Entonces, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro cuerpo, trabajemos en equipo, remitamos al médico, al odontólogo, al especialista indicado para que el paciente pueda tener ese beneficio de una salud sistémica óptima y una salud bucal óptima. Bien, muchas gracias por su atención.